Bueno, buenas tardes. Me alegra que hayan decidido que están dispuestos a pasar otra hora o dos estudiando la palabra de Dios. Y vamos a tratar de hacerlo. Primero, algunos anuncios. Voy a presentar dos temas esta tarde. El primero se titula 5 años hasta las puertas del cielo. Y el segundo, desafíos a la verdad. Estos dos temas, como mencioné anoche y lo repito ahora, abordan ataques muy serios contra la verdad presente. Más de los que he visto en toda mi vida como adventista del séptimo día. Por eso decidí que en esta ocasión, en Menton, trataríamos esos asuntos de frente, ya que actualmente se están proclamando fuertemente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que hoy es un día, escuchen, no puedo hablar de estos temas en la mayoría de las iglesias a las que voy. Ustedes son una de las pocas congregaciones donde siento que puedo presentar materiales sensibles y comprenden plenamente que esto no es un ataque contra la iglesia. Es un llamado para volver a encaminar las cosas. No se trata de arrojar piedras a nadie en la iglesia. Así que de eso hablaremos esta tarde. Y parte de ello será similar a las dos presentaciones que hice anoche y esta mañana, las cuales presenté en la Iglesia Central de Sacramento en la primavera de este año. Notarán que en esas presentaciones usamos materiales en la pantalla para que ustedes pudieran seguir el mensaje. Sin embargo, esa no es mi costumbre habitual, como aquellos que me han seguido a lo largo de los años saben. Por lo tanto, esta tarde no habrá materiales en pantalla. Tendrán que escuchar y lo haremos a la antigua. Además, gran parte de lo que haré esta tarde será más en un modo de enseñanza que de predicación. Abordaremos temas que son realmente importantes de entender. Bien, dos presentaciones esta tarde y luego la presentación de Matthew a las 6, para cerrar el sábado. Lo que él hará, obviamente, es algo relacionado con la naturaleza. Como mencioné anoche, él ha compartido casi todas sus presentaciones sobre la naturaleza en esta iglesia a lo largo de los años, pero todavía tiene algunas más. Ha estado buscando nuevo material y esta noche compartirá algo fresco con ustedes. Se llama Destellos de la Creación. Él decidirá qué aspectos de la creación compartirá con ustedes, pero eso será a las 6. Luego cerraremos el sábado a las 7, al atardecer. Después de eso, por supuesto, tendremos disponibles libros, CDs, DVDs y otros materiales para que los revisen en caso de que haya algo que les resulte útil. Además, siempre traigo conmigo materiales adicionales, pequeños folletos sobre diversos temas, algunos escritos por mí y otros por diferentes autores, pero que considero importantes y valiosos. Si desean llevarse un folleto extra, solo acérquense y pregúntenme. En cualquier momento de esta tarde o noche, estaré encantado de compartir alguno con ustedes. Por último, la mayor parte de mi material está disponible en mi página web, para cualquiera que quiera profundizar en estos temas. Mi sitio web es fácil de encontrar. Se llama DennisPrivy.com, pero deben escribirlo correctamente o no lo encontrarán. DennisPrivy.com. Pueden navegar por los materiales que tenemos allí. La mayoría de mis escritos están disponibles en formato impreso para leer o descargar desde el sitio web. Creo que eso es todo. ¿Estamos listos para orar? ¿Les parece? Padre Celestial, te ruego que nos guíes esta tarde mientras tratamos de entender un poco más sobre quiénes somos, por qué seguimos en esta tierra y no en el cielo, y qué se necesita para dar ese último paso hacia la eternidad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 5 años hasta las puertas del cielo. Sí, por favor. Esto está en el boletín y está escrito correctamente en el boletín, créanlo o no. Eso no siempre sucede, así que pueden usarlo con confianza. Considero que esos 5 años fueron los más importantes en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que durante esos 5 años estuvimos más cerca de las puertas del cielo que en cualquier otro momento antes o después de ese período.
Estuvimos más cerca de una ley dominical nacional durante esos 5 años de lo que estamos hoy. La imagen de la bestia se estaba formando pieza por pieza y durante ese tiempo surgieron grupos de reforma cristiana. Estados Unidos estaba en una gran recesión, o incluso podríamos llamarla depresión. Los bancos estaban cerrando y esto se estaba extendiendo por todo el mundo. Las señales eran muy reales de que Cristo vendría pronto. ¿Qué años fueron esos? De 1888 a 1893. 1888 a 1893, hace más de 120 años. Aquí hay una confirmación inspirada de lo importantes que fueron esos años. Escrito en 1898 en el Australian Record. Si el propósito de Dios se hubiera llevado a cabo por su pueblo al dar el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría venido a la tierra y los santos, antes de ese momento, habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Ella escribió eso en 1898, indicando que ese era el tiempo que Dios había designado. Ese periodo corresponde a la generación de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue un delegado en la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis. Sé algo de lo que hizo mi bisabuelo, pero no mucho, porque para cuando empecé a hacer preguntas, estas personas ya habían fallecido hace tiempo. No tengo idea de en qué lado de la controversia estuvo mi bisabuelo. Y tal vez sea mejor así, porque si él estuvo del lado equivocado, no me haría feliz. Así que mejor dejo ese asunto ahí. Durante la próxima hora analizaremos ese periodo de 5 años. Mi esperanza es que, si podemos aprender las lecciones de ese tiempo y entender qué salió mal, esas puertas pueden abrirse para nosotros en este punto de la historia. Voy a ser muy específico y directo, algo que no suelo hacer en la mayoría de las iglesias a las que voy. Mencionaré los nombres de las personas que jugaron un papel en estos 5 años tan importantes de la historia adventista. Comencemos con la sesión de la Conferencia General de 1893. W. Prescott identificó el punto de inicio de este periodo crucial en nuestra historia, y esto es lo que dijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios, de manera especial, comenzó a enviarnos esta luz, esta instrucción y esta reprensión a ustedes y a mí? Cuéntenlo. 4 años. Es el 4.º año desde Minneapolis, y ya estamos en el 5.º. Dios ha esperado, ha enviado reprensión, ha esperado y ha enviado reprensión durante 4 años. Ese fue el mensaje en 1893. Luego A.T. Jones vinculó esto con el derramamiento de la lluvia tardía. Dijo, bueno, entonces la lluvia tardía, el fuerte clamor, es la enseñanza de la justicia. Ahora, hermanos, ¿cuándo comenzó ese mensaje de la justicia de Cristo entre nosotros como pueblo? Sí, hace 4 años. ¿Dónde fue? En Minneapolis. Entonces, ¿qué rechazaron los hermanos en Minneapolis? El fuerte clamor, la lluvia tardía. Y continuó. Sé que algunos allí lo aceptaron, otros lo rechazaron por completo, otros intentaron mantenerse a medio camino, pensaron en tomar una posición intermedia, y aunque no lo aceptaron completamente, ni se comprometían con él, estaban dispuestos a ir en la dirección en que finalmente se inclinara la mayoría. En lugar de mantenerse firmes en el temor de Dios y declarar ante ese ataque, es la verdad de Dios la que creo con toda mi alma, comenzaron a ceder y de manera apologética ofrecían excusas por aquellos que estaban predicándola. Hermanos, hermanas, dijo, la verdad de Dios no necesita disculpas. Todo lo que la verdad de Dios necesita es que tú y yo la creamos y nos mantengamos firmes en ella, sin importar todos los ataques que puedan lanzarse contra ella. Y que se sepa que ustedes apoyan a los mensajeros que Dios envía a predicar, porque Dios los envía con un mensaje. Encuentro que eso es algo muy típico, incluso hoy en día, que muchos intentan tomar ese camino intermedio, seguro, sin comprometerse por completo, ni con un lado ni con el otro, e incluso justificando los errores de quienes presentan el mensaje en público, porque podrían haberlo hecho mejor.
Tal vez no lo dijeron de la manera más adecuada. Así que voy a decirlo claramente. Quedarse en la valla es muy peligroso, porque Satanás es el dueño de la valla. Eso es neutralidad. Ellen White dijo que la neutralidad en una crisis es la forma más grave de hostilidad contra Dios. Ellos enfrentaron esto en su tiempo y nosotros lo enfrentamos hoy. Ahora, debemos tener en cuenta algunas de las actitudes que prevalecían en 1888. Mead Maguire relata el recuerdo de G.B. Starr sobre estos eventos en una carta que escribió. Esto es lo que dijo. Se alquiló el sótano de un gran edificio y varios delegados se alojaban allí por la noche. Se colgó una gran cortina en la habitación y el anciano Starr y su esposa dormían en un extremo, mientras que 4 o 5 ministros ocupaban el otro extremo. Una noche el anciano Jones, esto es A.T. Jones, había dado un poderoso discurso, el cual el anciano Starr y su esposa apreciaron mucho. Regresaron a su habitación profundamente impresionados y después de orar se acostaron. Después de un rato, los otros hombres entraron a su apartamento, hablando y riendo, y hasta ridiculizando las declaraciones del anciano Jones. Uno de los hombres, un anciano C, llamó a Jones con un nombre desfavorable, lo que sorprendió a los Starr. A la mañana siguiente, la hermana White habló. Ella dijo que un ángel la había llevado de habitación en habitación y señaló con el dedo al anciano C y dijo: anciano C, me avergüenzo de usted por llamar de esa manera a alguien que estaba dando un mensaje del Señor. Y luego en la carta se menciona que el nombre usado por el anciano C era exactamente el mismo que el anciano Starr había escuchado la noche anterior. Es peligroso decir cosas cuando hay un profeta presente. En una carta escrita en 1893, Ellen White escribió lo siguiente: fui llevada de habitación en habitación, ocupadas por nuestros hermanos en esa reunión, y oí cosas de las cuales todos se avergonzarán terriblemente algún día. Si no es antes, será en el juicio, cuando toda obra aparecerá en su verdadera luz. En esas habitaciones hubo un testigo de cada comentario hecho: la broma impía, la sátira, el sarcasmo, el ingenio. El Señor Dios del cielo se disgustó con ustedes y con todos los que participaron en aquella diversión. Y en el espíritu duro e insensible se ejerció una influencia que fue satánica. Algunas almas se perderán como consecuencia de ello. Así que, una vez más, aquí está la revelación de Dios a Ellen White sobre cuán grave era este problema de actitud en ese tiempo. Y tal vez ese sea el problema más grande. Puede que la cuestión sea más de actitud que teológica, incluso para nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la verdad presente? Cuando alguien no hace una buena presentación o se tropieza con sus palabras, ¿comenzamos a criticar a esa persona? Creo que la actitud es más importante incluso que la precisión teológica, por más importante que ésta sea. Así que hay una lección que podemos aprender. La burla no logra nada, amigos. Necesitamos escuchar incluso a aquellos con los que creemos estar en desacuerdo. Escuchen lo que tienen que decir y luego formen su propia opinión. Y este espíritu ciertamente no desapareció en la década de 1890. En 1945, escuchen lo que Nobel Peace dijo sobre el anciano Jones. En 1893 era directo, vehemente, casi virulento en sus declaraciones. Pocos meses después de la sesión de la Conferencia General, Jones recibió una carta de la hermana White advirtiéndole sobre el peligro de hacer declaraciones extremas. Años más tarde, en 1926, A.G. Daniels, presidente de la conferencia en ese momento, miró 38 años atrás, hasta la Conferencia General de Minneapolis, y dijo lo siguiente: qué triste, qué profundamente lamentable es que este mensaje de justicia en Cristo haya encontrado oposición en el momento de su llegada, por parte de hombres sinceros y bien intencionados dentro de la causa de Dios. Escuchen con atención. Este mensaje nunca ha sido recibido ni proclamado, ni dado libremente como debería haber sido, para así transmitir a la iglesia las bendiciones inconmensurables que estaban envueltas en él. Y este mismo análisis refuta la idea
que algunos han promovido de que para el año 1900 la mayoría ya se había arrepentido y había aceptado el mensaje de 1888. En 1926 él decía claramente, no, ese no es el caso. En 1937, Taylor Bunch, algunos de ustedes tal vez hayan leído alguno de sus libros, escribió lo siguiente: justo antes del fin, el pueblo adventista revisará su historia pasada y la verá con una nueva luz. Debemos reconocer y confesar los errores de nuestros antepasados y asegurarnos de no repetirlos, para no seguir retrasando el triunfo final del movimiento adventista. La historia del pasado debe ser revisada y estudiada a la luz de estos errores y de sus consecuencias en el largo retraso de la venida de Cristo. Así que el mensaje de esta tarde realmente trata de una breve historia de lo que salió mal, con la esperanza de que no cometamos el mismo error nuevamente. Ahora bien, a pesar de este llamado, los principales líderes de aquella época hicieron grandes esfuerzos para negar que hubo un rechazo del mensaje de 1888. Voy a darles algunos ejemplos de autores que tal vez conozcan quienes negaron que hubiera habido un verdadero rechazo del mensaje de 1888. A.T. Robinson en 1931 escribió: rechazó la denominación adventista del séptimo día la doctrina de la justicia por la fe, y su respuesta fue no. C. McReynolds en 1931 relató su experiencia en la Conferencia General de Minneapolis, en Minnesota, en 1888. Norval Peace, Justificación y Justicia por la Fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de 1900, escrito en 1945. L.H. Christian, El fruto de los dones espirituales, escrito en 1947. A.W. Spalding, Capitanes de la Esperanza, escrito en 1949. La Conferencia General, La Historia de Nuestra Iglesia, escrito en 1956. A.B. Olson, De la Crisis a la Victoria, 1888 a 1901, escrito en 1966. Leroy Froom, Movimiento de Destino, escrito en 1971. Desmond Ford, La decadencia doctrinal de E.J. Waggoner, escrito en los años 70. Bert Hallowig, Ellen White y A.T. Jones, escrito en 1981. Arthur White, Ellen White, Los años solitarios, escrito en 1984. George Knight, de 1888 a la apostasía, el caso de A.T. Jones, escrito en 1987. Todos estos autores dijeron que no hubo un rechazo real y que si hubo algún rechazo, hubo arrepentimiento y todos nos alineamos y que hemos estado predicando la justicia por la fe desde entonces. Estos son figuras importantes y libros clave en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aquellos que han sugerido que el rechazo de 1888 sigue siendo un rechazo continuo, incluso hoy, han sido presentados como negativos y críticos, como si estuvieran tratando de descarrilar el maravilloso progreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el siglo XX. Ahora bien, la confusión sobre si aceptamos o rechazamos el mensaje de 1888 probablemente se puede explicar en una carta que el anciano Waggoner escribió en 1903. Él dijo: aunque después de mucha oposición la denominación había aceptado oficialmente la verdad avanzada del mensaje, no la habían adoptado de manera práctica. La tomaron como una de esas cosas que nosotros como pueblo creemos, pero no como un principio para llevar a cabo negocios, enseñar ciencia, etc. No vieron en la luz que el Señor envió un principio que debía resolver cada problema y reorganizar, o más bien organizar, dar vida a toda la obra. En otras palabras, sí, aceptamos el mensaje de forma verbal. Sí, dijimos que la justicia por la fe es lo que creemos, pero no parecía cambiar nada en lo que hacíamos. Ese fue su análisis. En 1901, en la Conferencia General, W. Prescott dijo: ¿dónde estamos ahora con respecto a este mensaje? ¿Hasta qué punto ha sido recibida esta verdad? No simplemente aceptada mentalmente, sino realmente recibida. No mucho, les digo. ¿Hasta qué punto el ministerio de esta denominación ha sido bautizado en ese espíritu? No mucho, les digo.
Durante los últimos 13 años, esta luz ha sido rechazada y enfrentada por muchos, y aún hoy la están rechazando y alejándose de ella. Hemos aceptado oficialmente el mensaje de la justicia por la fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos que es por gracia, mediante la fe. Pero, ¿cuánto ha cambiado realmente nuestras vidas prácticas hoy en día? La forma en que actuamos ha cambiado. ¿Somos más compasivos ahora que antes de estudiarlo? ¿Somos menos críticos y más misericordiosos por ello? ¿Somos más amables ahora? ¿Somos más fieles a la obra de Dios ahora? Hemos dicho oficialmente sí a la justicia por la fe, pero, como veremos, continuamos negando y desacreditando a los mensajeros que la dieron. En 1901, la Conferencia General estaba considerando grandes cambios organizacionales, como tener uniones en lugar de centralizar todo en Battle Creek. Y Prescott dijo esto: el cambio que se necesita es un cambio completo de corazón. Cuando un cambio completo de corazón llegue al ministerio de Dios, el poder de ello barrerá todas estas cosas superfluas. No se trata de una simple forma exterior o un plan operacional. Eso está bien, debe cambiarse, pero si nuestras mentes están enfocadas en eso, el verdadero trabajo no se llevará a cabo de esa manera. En otras palabras, él estaba diciendo que los cambios organizacionales eran buenos, eran importantes, necesitábamos algunos cambios, pero sin un cambio de corazón no servirían de nada. Si no hay un cambio de actitud. Aunque los cambios que se hicieron en 1901 beneficiarían a la iglesia durante décadas y hasta hoy seguimos cosechando esos beneficios, no resolvieron el problema subyacente que causó el retraso en la venida de Cristo. Ese problema era la entrega del corazón. ¿No es cierto que siempre hemos encontrado más fácil implementar cambios organizacionales en nuestras reuniones administrativas que tratar la entrega del corazón a los principios de la verdad? Sí, Ellen White apoyó totalmente los cambios organizacionales en 1901. Estaba 100% a favor de ellos. Pero fíjense en lo que ella dijo en diciembre de ese mismo año, en lo que probablemente fue una de las predicciones más desgarradoras que tuvo que hacer. Esto ocurrió justo cuando estábamos reorganizando la Iglesia Adventista del Séptimo Día bajo mejores principios. En ese momento ella dijo: puede que tengamos que permanecer en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como lo hicieron los hijos de Israel. Pero por amor a Cristo, su pueblo no debería añadir pecado al culpar a Dios por las consecuencias de su propio curso de acción equivocado. Esta cita se encuentra en Manuscript Releases, volumen 10, páginas 277 y 278. Y recuerden, ella esperaba ser trasladada. Ella esperaba ser parte de la última generación que viviría en esta tierra bajo el gobierno de Satanás. Y ahora tuvo que escribir: no lo lograré. No estaré viva para ver a Jesús regresar. Eso tuvo que ser una de las predicciones más dolorosas que ella jamás hizo. Hoy estamos discutiendo estos mismos problemas y lo que estamos diciendo es un cumplimiento directo de esa profecía. Hemos estado vagando en el desierto por más de 120 años, 3 veces más de lo que Israel vagó en el desierto. Y en lugar de confesar nuestra responsabilidad por este retraso, estamos culpando a Cristo cada vez que decimos Jesús vendrá en su tiempo señalado. Le estamos echando la culpa del retraso a Dios, cuando en realidad somos nosotros los responsables. Y creo que ese es un asunto muy serio. En 1902, Ellen White escribió a la Junta de la Conferencia General: pero la obra que todo el cielo estaba esperando hacer en cuanto los hombres prepararan el camino, no se hizo, porque los líderes en la obra cerraron y atrancaron la puerta contra la entrada del Espíritu. Hubo un detenerse antes de rendirse por completo a Dios. Corazones que podrían haber sido purificados del error fueron fortalecidos en el mal. Se cerraron las puertas contra la corriente celestial que habría arrasado con todo mal. Los hombres dejaron sus pecados sin confesar, se aferraron a su camino equivocado y le dijeron al Espíritu de Dios: vete por ahora, cuando tenga un momento más oportuno te llamaré. El Señor llama
a que se haga ahora el autoexamen riguroso que no se hizo en la última conferencia general. Y ella estaba hablando del momento en que se hicieron cambios que eran buenos, pero estaba diciendo que esos cambios no eran los cambios correctos. Hacía falta algo más. Esa cita se encuentra en The Crest Collection, página 95. En 1903, Ellen White escribió a un amigo: el resultado de la última conferencia general ha sido la mayor, la más terrible tristeza de mi vida. No se hizo ningún cambio. El espíritu que debería haber impregnado toda la obra como resultado de esa reunión no se introdujo. Esta cita se encuentra en Manuscript Releases, volumen 13, páginas 122 y 123. Entonces, está claro que los cambios organizacionales en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque apropiados y correctos, y aunque han sido una bendición para nosotros hoy, no eran realmente lo que Dios estaba buscando. Ese no era el cambio que Dios quería ver, y lo que habría permitido que Jesús viniera en esa generación. Mi bisabuelo debería haber estado en el cielo en ese tiempo. Así que, una vez más, les digo a ustedes esto. Si vamos a aprender alguna lección de todo esto, lo que realmente importa es la rendición del corazón. Rendición del corazón. No se trata de cambios en la organización. Cuántas conferencias tenemos, cuántas estructuras administrativas, todas esas cosas que sí son importantes, pero en realidad no son lo más importante. Lo que realmente importa es, ¿están nuestros corazones purificados? ¿Hemos confesado nuestros pecados? ¿Nos hemos examinado profundamente? Si tenemos alguna esperanza de ver a Jesús venir en nuestra generación, esto debe suceder. Si no sucede, voy a decirles que la persona más joven aquí presente irá a la tumba sin ver a Jesús regresar. Él retrasará su venida hasta que su pueblo esté listo. En 1902, Dios realmente estaba intentando todo, amigos. En ese año, el edificio de la Review and Herald se incendió por completo. Tal vez recuerden esa historia. Poco tiempo después del incendio, se publicó un artículo de Ellen White en la Review, donde se afirmaba claramente que la destrucción del santuario y de la oficina de la Review and Herald fue una visita de Dios debido al persistente alejamiento de sus caminos y a la negativa de actuar conforme a las advertencias y consejos que se habían dado durante años a través del espíritu de profecía. Ellen White suplicó a los que estaban en Battle Creek, aquellos que habían resistido la luz y la evidencia, que se negaban a escuchar las advertencias de Dios, para que vieran en la destrucción de la Review and Herald un llamado de Dios para volverse a Él con todo el corazón. En otras palabras, el incendio de esos edificios no fue un accidente, fue Dios enviando un mensaje a esa generación. Despierten, despierten, es hora de rendirse a Él. Y sin embargo, leemos que poco después de la sesión de la Conferencia General de 1903, en una reunión de accionistas de la Review and Herald, se declaró públicamente que esos incendios no eran juicios de Dios. Ellen White dijo que sí lo eran. Los líderes dijeron que no lo eran. Los líderes, una vez más, en negación. Así como seguimos en negación hoy. No se trata solo de ellos. Nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Dios estaba haciendo todo lo posible para sacudir a esta iglesia realmente y llevarla al arrepentimiento, para que la venida de Cristo no se retrasara otro siglo más. ¿Cuántas advertencias más necesitamos para tomarnos en serio el llamado de Jesús a prepararnos antes de que sea demasiado tarde? Por supuesto, todas las advertencias y juicios que vinieron tenían el propósito de llevarnos a un arrepentimiento genuino. A.T. Jones señaló esto en la Conferencia General de 1893. La lluvia tardía y el fuerte clamor solo serán dados cuando estemos de un solo corazón y una sola mente. Si hay alguna diferencia entre ustedes y otra persona en esta tierra, ya sea que estén en este instituto o no, es el momento de arreglarlas. ¿Es esto un buen consejo para nosotros hoy? Si tenemos diferencias con personas cercanas a nosotros, si hemos lastimado a alguien en el pasado, es momento de arreglarlo. Este es el tiempo. O.A. Olson, quien en ese momento era el presidente de la Conferencia General, habló en la misma conferencia en 1893. Él dijo: el pecado es lo que impide que vengan las bendiciones de Dios. No importa
dónde esté el pecado ni quién lo tenga. No importa si has sido ministro por 20 años o si eres un pecador que apenas empieza a despertar a su culpa. El pecado es pecado en todas partes y el pecado debe ser quitado antes de que Dios pueda entrar. Y luego advirtió, pero si fallamos una vez, el Señor nos hará pasar por la misma prueba otra vez. Y si fallamos una segunda vez, Él nos hará pasar por la misma prueba otra vez. Y si fallamos una tercera vez, el Señor nos hará pasar por la misma prueba una vez más. Entonces, ¿por qué Dios nos hace pasar por la misma prueba una y otra vez? Porque quiere que nos aferremos a su gracia y venzamos. Si fallamos, enfrentaremos el mismo problema otra vez, porque debe resolverse. Debe haber un cambio. Hoy, ¿hay alguna duda de que Dios nos está haciendo recorrer terreno familiar? Estamos pasando por lo mismo, esperando que en alguna generación haya una verdadera rendición y un arrepentimiento duradero. W. Prescott habló en esa misma conferencia. Dijo, ahora soy perfectamente consciente de que hablo con gran franqueza y no lo hago sin reflexión ni oración. Digo que es tiempo de que seamos celosos y nos arrepintamos, para que el derramamiento especial del Espíritu de Dios venga sobre nosotros sin que nos destruya. Si no hacemos de este asunto un asunto de oración ferviente, simplemente significará muerte para ti y para mí. No podemos venir a esta asamblea, a este instituto y conferencia día tras día con indiferencia. Es tiempo de que cada día uno tiemble con seriedad por la salvación de su propia alma. Les digo que podríamos venir y salir de aquí, semana tras semana, año tras año, y aún así no cumplir el propósito de Dios para este tiempo. Ellen White escribió en 1895, ¿hasta cuándo odiarán y despreciarán a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje. Ellos llevan la palabra del Señor, pero hay quienes desprecian tanto a los hombres como el mensaje que traen. Se han burlado de ellos llamándolos fanáticos, extremistas y entusiastas. Déjenme profetizarles esto. A menos que se humillen rápidamente ante Dios y confiesen sus muchos pecados, cuando sea demasiado tarde verán que han estado luchando contra Dios. Verán que estos hombres, de quienes han hablado en contra, han sido señales en el mundo, testigos de Dios. En ese momento, darían todo el mundo, si pudieran, para redimir el pasado. Si continúan un poco más rechazando la luz del cielo, están perdidos. Y luego la declaración más seria que hizo, en mi opinión. Si rechazan a los mensajeros delegados por Cristo, rechazan a Cristo. Despreciar esta gloriosa oferta de justificación por la sangre de Cristo y santificación por el poder purificador del Espíritu Santo significa que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego consumidor. Esta cita está en Materiales de 1888, páginas 1341 y 1342. No creo que pudiera haber una advertencia más fuerte de parte de Dios en ese tiempo. No podría haber una declaración más clara de Ellen White de que los mensajes de Jones y Waggoner fueron enviados por Dios como un mensaje de preparación para la traslación, para la generación de mi bisabuelo. Y hoy, créanlo o no, enfrentamos la misma oposición al mismo mensaje. No ha cambiado en absoluto. Desearía poder decir que sí ha cambiado. Ahora, debido al fuerte apoyo de Ellen White a estos mensajeros y debido a la oposición de los líderes de la iglesia hacia ellos, era inevitable que pronto las críticas también se dirigieran contra Ellen White. En 1896, M.L. Andreasen era un nuevo converso a la fe adventista. Fue invitado a participar en algunas discusiones con líderes de la iglesia en Union College, donde se debatían estos temas. Escuchen lo que el anciano Andreasen dijo sobre esa conferencia. Apenas habían pasado 8 años desde la famosa conferencia de 1888 en Minneapolis, y esa conferencia era frecuentemente el tema de discusión. Me sorprendió la libertad con la que discutían sobre las personas involucradas. Algunos de los líderes estaban esperando el día en que hubiera un cambio en la forma en que la iglesia era dirigida. Pero aquí está lo que me impactó.
no consideraban que el mensaje de John C. Wagoner fueran el verdadero problema. El verdadero problema era si a la hermana White se le permitiría tener autoridad sobre los hombres que llevaban la responsabilidad del liderazgo. ¿Se le permitiría a ella anular las decisiones de los líderes de la iglesia? Era un intento de socavar la posición del espíritu de profecía, y parecía que los hombres en oposición lograron salirse con la suya. Según algunos, la conferencia de Minneapolis fue en realidad una rebelión contra la hermana White, y ese se convirtió en el tema dominante como resultado del rechazo de 1888. La pregunta era esta: ¿se le permitiría a Ellen White tener autoridad sobre los principales dirigentes de la iglesia? ¿Tenía ella autoridad profética o sus reprensiones eran simplemente sus opiniones personales? ¿Ven alguna similitud con lo que ocurrió en los días de Jeremías? Cuando Jeremías sugirió, no exigió, que Israel se rindiera a los babilonios, lo arrojaron a un pozo. ¿Conocen esa historia? Parece que nunca cambia, ¿verdad? Cuando un profeta dice algo que contradice nuestras opiniones, nos oponemos al profeta. Ellen White lo reconoció. Escribió en 1902, no me presentaré nuevamente ante ustedes en nuestras reuniones generales, a menos que el Espíritu de Dios me impresione que debo hacerlo. La última conferencia general a la que asistí, eso fue en 1901, cuando se hicieron los cambios importantes que aún hoy son de bendición. Esa última conferencia les dio toda la evidencia que jamás recibirán en cualquier reunión que se convoque. Si esa reunión no les convenció de que Dios está obrando por medio de su Espíritu a través de su humilde sierva, es porque el candelero ha sido removido de su lugar. Declaración seria. En Manuscript Releases, tomo 18, páginas 195 y 196. En 1903, ella escribió este conmovedor llamado: físicamente siempre he sido como un vaso quebrado, y sin embargo, en mi vejez, el Señor continúa moviéndome por medio de su Espíritu Santo para escribir los libros más importantes que jamás se hayan presentado ante las iglesias y el mundo. La vida que Él me permite conservar la usaré para su gloria. Y cuando Él vea oportuno dejarme descansar, sus mensajes tendrán aún más fuerza vital que cuando el instrumento frágil a través del cual fueron dados estaba vivo. Manuscript Releases, tomo 8, página 428. Y así, el mismo desafío nos enfrenta hoy. No hay diferencia. ¿Tenemos realmente una voz profética hablando a nuestras conciencias o simplemente una mujer testaruda y anticuada que quiso dirigir la iglesia a su manera? Ese es el mismo dilema que debemos enfrentar hoy. ¿Creemos realmente que los mensajes que nos llegaron a través de una voz profética, y ese es el punto clave, a través de una voz profética, son mensajes que contienen salvación al aceptarlos o perdición eterna al rechazarlos? ¿Creemos realmente eso acerca de sus escritos? Como mencioné antes, los ataques contra John C. Wagoner y su mensaje son tan fuertes y más fuertes hoy que durante la década de 1890. A fines de noviembre de 1892 se publicó un artículo en 2 partes de Ellen White en la revista Review and Herald. Ella dijo: el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ella afirmó que el fuerte pregón estaba comenzando y que este mensaje del cuarto ángel venía. Es Review and Herald, 22 de noviembre de 1892. En respuesta a esta declaración de Ellen White, O.A. Tate informó: el mensaje está en ascenso, hermanos y hermanas, y la review de la semana pasada nos informa, en un lenguaje claro y sin ambigüedades, que el fuerte pregón ya ha comenzado. También se nos dice en testimonios recientes que el Espíritu Santo espera nuestra petición y recepción. ¿Quién no puede ver que la lluvia tardía está a punto de ser derramada sobre nosotros en gran medida? ¿Estamos preparados para recibirla? Y eso tiene mucha lógica. Él no era profeta, pero es lógico pensar que el fuerte pregón
el mensaje al mundo entero no puede ser dado sin la lluvia tardía. Simplemente no podemos dar el mensaje. Ahora mismo, las estadísticas nos dicen que si seguimos alcanzando nuevos grupos lingüísticos al mismo ritmo que desde 1975, nos tomará 600 años llegar a todos los grupos lingüísticos. Estamos dándonos cuenta de que no podemos hacerlo sin el fuerte pregón, sin la lluvia tardía del Espíritu Santo. Así que lluvia tardía y fuerte pregón van juntos y no pueden separarse. La razón por la que hago esta afirmación es porque quiero que escuchen e intenten refutar esta conclusión. Y aquí comenzamos a tratar algunos asuntos actuales. George Knight hace la pregunta: ¿existe en los escritos de Ellen White una fuerte conexión entre la justificación por la fe y los eventos finales? Y su respuesta es no. Algunos intérpretes de Ellen White, interesados en el mensaje de 1888 e influenciados por las enseñanzas de A.T. Jones y W. Prescott, han desarrollado énfasis que no están en sus escritos, pero que encaja bien con su propia agenda. Es cierto que A.T. Jones interpretó mucho en la declaración del fuerte pregón, pero eso no significa que tenía razón. Ellen White no dijo, esto es lo que afirma George Knight, que la lluvia tardía había comenzado con la predicación de la justicia de Cristo en Minneapolis. Ella dijo claramente que era el fuerte pregón. Hombres como Jones, Prescott y G.B. Starr fueron quienes sacaron la conclusión de que era la lluvia tardía. Y lo voy a decir nuevamente, no puedes tener el fuerte pregón sin la lluvia tardía. Si ella dijo que el fuerte pregón estaba comenzando, entonces la lluvia tardía también tenía que estar comenzando en ese mismo momento. Pero George Knight dice que eso no es cierto. Según él mismo, varios predicadores, incluyendo a A.T. Jones, G.B. Starr y W. Prescott, transformaron la afirmación de Ellen White en noviembre de 1892 de que el fuerte pregón había comenzado en la idea de que la lluvia tardía había comenzado. Knight argumenta que ni Jones ni Prescott eran guías totalmente confiables en temas del Espíritu Santo para la época de las reuniones de 1893. Aquí hay otro ataque actual contra Jones, basado en un error que él cometió. Y como saben, todos los seres humanos cometemos errores. Jones respaldó unas supuestas visiones de una mujer llamada Anna Rice en aquel tiempo. Cuando Ellen White lo reprendió y le dijo que eso no era correcto, Jones leyó públicamente la reprensión en la iglesia y declaró: estoy equivocado. Y yo digo, ¿qué más se puede hacer que eso? Reconoció su error y públicamente confesó que no debía haber dicho eso. Sin embargo, este error es presentado por George Knight en sus libros como prueba de que Jones no era digno de confianza. A lo largo de sus muchos libros sobre la historia de 1888 hay menciones a este incidente con Anna Rice, pero con pocos detalles y con información distorsionada. El propósito de repetir este caso una y otra vez ha sido desacreditar a Jones como mensajero confiable. Knight resume diciendo: los adventistas deben estar agradecidos de que Jones no haya tenido carta blanca en la sesión de 1893, ya que para ese tiempo no era una guía totalmente confiable. Su reavivamiento de la lluvia tardía podría haber llevado al adventismo por senderos extraños e incluso podría haber cambiado la naturaleza de la iglesia adventista del séptimo día, acercándola al pentecostalismo que se estaba desarrollando en ese entonces. Tal vez hoy estaríamos hablando en lenguas. A menudo cuando se menciona a A.T. Jones en la actualidad es con un comentario despectivo pasajero. Bueno, él fracasó, se desvió, no se puede confiar en lo que dijo. Eso se ha repetido una y otra vez, y la razón por la cual estoy haciendo estas declaraciones específicas es porque probablemente los libros de George Knight han sido los más influyentes en desacreditar la obra de A.T. Jones. George Knight ha hecho esta acusación por más de 25 años, afirmando que el movimiento de reavivamiento de 1892 y 1893 fue producto de un fanatismo emocional.
Él dice, fueron John C. Prescott y no la hermana White quienes hicieron que la emoción de 1893 alcanzara proporciones exageradas. El siempre excitable Jones no era un líder totalmente seguro en 1893. Nunca debemos olvidar que tenía el problema constante del extremismo. Y lo repito porque sus libros aún están en circulación y ha hecho estas afirmaciones durante 25 años. Esto no es algo nuevo en su agenda. Y quiero que sepan quién es esta persona. Este es el hombre que cree que Eva pecó antes de comer del fruto prohibido. Eso es lo que él enseña. Ha sido descrito por sus seguidores como un historiador revisionista. Ese es un término bastante interesante. Historiador revisionista. Él ha descrito los comienzos denominacionales como un periodo de fanatismo adventista. Y ha dicho, esto fue en el campestre de 2016 en Soquel, no me gustan los adventistas, me gustan los cristianos. Ese es el hombre que ha estado escribiendo sobre A.T. Jones. De todas las tácticas que Satanás ha usado para descarrilar el inicio de la lluvia tardía y del fuerte pregón, la más exitosa ha sido incitar a los que ocupan posiciones de responsabilidad a identificar la Semana de Oración de 1892 y el reavivamiento de la sesión de la Conferencia General de 1893 como simple fanatismo y extremismo. Simplemente lo descartaron. Fue un periodo oscuro en nuestra historia. Identificar la obra del Espíritu Santo como fanatismo, especialmente lo ocurrido en Minneapolis en 1888, causó 4 años de lucha, conflicto, rebelión y demora. Y ahora, en 1892 y 1893, el llamado al arrepentimiento de la Odisea fue acompañado por manifestaciones del Espíritu Santo, especialmente durante esos 2 años. Y responder a tales manifestaciones con las mismas acusaciones de emocionalismo, extremismo y fanatismo resultaría muy peligroso para el movimiento remanente de Dios. Y algunos de los que hicieron eso fueron Urias Smith, J.H. Kellogg y varios otros que lanzaron esas acusaciones contra los reavivamientos. Así que, nuevamente, quiero que escuchen lo que dijo la mensajera profética sobre este movimiento de reavivamiento de 1892 y 1893. No permitan que aquellos que han descuidado recibir la luz y la verdad se aprovechen del error de sus hermanos y extiendan su dedo ni pronuncien palabras de vanidad, porque los escogidos de Dios han sido demasiado ardientes en sus ideas y han llevado ciertos asuntos con demasiada fuerza. Necesitamos estos elementos ardientes, porque nuestra obra no es una obra pasiva, nuestra obra es agresiva. Los agentes escogidos de Dios, refiriéndose a John C. Wagoner, habrían estado felices de unirse con los hombres que se mantuvieron alejados de ellos, cuestionando, criticando y oponiéndose. Pero si los hombres que debieron haber usado su experiencia para avanzar la obra se han dedicado a obstaculizarla y han ocurrido errores que no habrían ocurrido si ellos hubiesen estado en el lugar que les correspondía, ¿a quién hará responsable Dios por esos errores? Él hará responsable a los mismos hombres que debieron haber estado recibiendo la luz y unidos con los fieles atalayas en estos días de peligro. Pero ¿dónde estaban? Se mantenían en la posición de aquellos que no recibían la luz por sí mismos e impedían que la luz llegara a otros. Materiales de 1888, páginas 1246 a 1248. Por tanto, la culpa en ese tiempo recayó sobre aquellos que habían estado luchando contra la verdad durante tanto tiempo y que, de otra manera, habrían podido beneficiar a John C. Wagoner con su experiencia. Y nuevamente quiero que escuchen algunas frases que Ellen White usó sobre Jones y Wagoner. Ella los llamó los escogidos de Dios, fieles atalayas, los únicos que atacaban a John C. Wagoner en los primeros años de 1890. Entonces, y también hoy, eran aquellos que se han opuesto constantemente al mensaje de 1888 y todo lo que tenía que decir. Lo último que quiero hacer en esta presentación es examinar cuidadosamente la Conferencia General de 1893. Recuerden, fue 5 años después de 1888. Y debo admitirlo, siempre he tenido una opinión negativa sobre esa conferencia de 1893, por las acusaciones hechas por algunos historiadores. Es fanatismo, es extremismo.
No lo estudies, es peligroso, pero es muy importante, amigos, mirar 2 veces cuando los prejuicios se levantan en nuestras mentes. Veámoslo por nosotros mismos. No dependamos de otros. Un informe en la Review, tras los cultos del segundo sábado, dice: cuando se alcanzó el clímax y los benditos resultados de la obra de Cristo por nosotros fueron presentados ante nosotros, los sermones de Jones cesaron y la inmensa congregación que llenaba cada espacio disponible del tabernáculo se convirtió involuntariamente en una reunión de alabanza. Los ministros, unos 30 o 40, diseminados por toda la congregación, se levantaron y tomaron el mando de grupos en sus respectivas localidades, y cientos de testimonios de alabanza a Dios por su bondad y salvación se escucharon en todo el lugar. Fue una reunión como nunca antes se había visto en Battle Creek. Eso no me suena a fanatismo, ¿verdad? Una carta de O.A. Olson, presidente de la Conferencia General, también se refiere a las reuniones de 1893. Dice: el Espíritu del Señor obró maravillosamente, y el poder de convicción y conversión de Dios se manifestó en gran medida. Y para Olson, el caso más importante y notable de todos fue la confesión de un hombre llamado J.H. Morrison. He escuchado muchas confesiones, dijo Olson, pero debo decir que nunca escuché una como la suya. Aunque fue una confesión serena y deliberada, fue la más profunda y completa que jamás haya presenciado, y nunca vi una congregación tan conmovida por una confesión como en esa ocasión. Morrison, por cierto, había sido uno de los opositores más vocales del mensaje de 1888 durante ese mismo periodo, y para 1893 hizo esta confesión. Una vez más, palabras de O.A. Olson. El instituto y la conferencia de principio a fin fue una temporada notabilísima. Nunca antes asistí a una reunión como esa. La presencia del Señor parecía ser muy evidente en una medida muy grande, y en diferentes momentos el poder de Dios descendió sobre la gente de manera marcada. Todo pasó con una armonía y unidad notables. Creo que nunca asistí a una conferencia donde pareciera haber tanta libertad, sin restricción humana. Sin embargo, nunca vi ninguna reunión en la que cada orador pareciera tener tanto respeto por los sentimientos y opiniones de los demás. Al irse, los hermanos se sintieron muy alentados, y nunca los delegados habían dejado ninguna de nuestras conferencias con el mismo espíritu y la misma sensación con la que dejaron la que recién pasó. Testimonio bastante fuerte, diría yo. W. Prescott dijo en una carta: el Señor vino muy cerca por su espíritu durante nuestra conferencia, y sentimos que se logró un gran bien para todos aquellos cuyos corazones se abrieron para recibir la luz y la bendición de Dios. Y Prescott continuó diciendo que nunca había visto a los obreros salir con tanta esperanza en el Señor. Y simplemente diré, eso no suena a fanatismo para mí. Eso no suena a extremismo. En la conferencia de 1888 hubo mucha división. Había oposición por todos lados. No fue una buena conferencia, pero en 1893 hubo confesiones. Se sintió un nuevo espíritu de preparación para recibir el sello de Dios, de prepararse para la pronta venida de Cristo. En 1893 estábamos muy cerca de las puertas del cielo, por todo lo que ahora puedo discernir. O.A. Olson dijo que había sido la mejor reunión sobre la que jamás había presidido. W.A. Spicer dijo que fue la mejor reunión jamás realizada. C.H. Jones, otro Jones distinto de A.T. Jones, dijo: la conferencia fue la mejor reunión a la que he asistido, sin ninguna excepción. Al estudiar la Biblia, rayos de luz brillaron sobre las páginas sagradas y muchas almas se regocijaron en el Señor. Ellen White no estaba presente. Durante esos años se encontraba en Australia, pero declaró que había encontrado un rico banquete espiritual al leer los sermones diarios de esa conferencia. Años después fue instruida por el Señor para que usara esos discursos, especialmente los de A.T. Jones, publicados en los boletines de la Conferencia General de 1893 y 1897. Y repito la pregunta, ¿eso suena como si A.T. Jones fuera vehemente, lleno de ira y extremista? A mí no me suena así para nada.
Ellen White escribió una carta en 1893 en la que abordaba la genuinidad del derramamiento del Espíritu Santo durante la conferencia general de ese año. Todas las revelaciones de Dios en la conferencia las reconozco como provenientes de Él. No me atrevo a decir que esa obra fue simple emoción o entusiasmo injustificado. No, no. Dios se acercó a ustedes y su Espíritu Santo les reveló que Él tenía un cielo lleno de bendiciones, incluso luz para alumbrar al mundo. Y sin embargo, continuó, en la mente de muchos quedó un sentimiento de desprecio, una impresión de que podrían haber sido engañados, de que fueron demasiado ardientes. Incluso hoy se cuestiona si fue la obra de Dios o una ola de fanatismo. Y ¿cómo se regocija Satanás? Manuscript Releases, tomo 10, página 346. Un poco después, Ellen White escribió a Uriah Smith, quien había sido instrumental al acusar de fanatismo a esas reuniones. Ella lo amonestó con cautela a no tomar esa posición y dijo: aquello que era luz del cielo ha sido llamado emoción. Me ha entristecido profundamente ver que este asunto sea considerado de esa manera. Debemos tener mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo de Dios al declarar que la administración de su Espíritu es una forma de fanatismo. Dios había obrado de manera clara y marcada. Nadie debe atreverse a decir que eso no era el Espíritu de Dios. Ellen White explicó a Uriah Smith que Satanás había llevado a muchos a caer en tentación, haciéndoles pensar que la luz enviada del cielo no era más que fanatismo y emoción. Llamarán a la luz oscuridad y elegirán la oscuridad en lugar de la luz. Y he tenido miedo, un miedo terrible, de que aquellos que sintieron los brillantes rayos del sol de justicia, porque no tengo ni una sola duda de que recibieron el Espíritu Santo, que estos mismos que lo rechazaron lleguen a la conclusión de que las bendiciones enviadas por Dios son una ilusión. Materiales de 1888, páginas 1210 a 1213. En 1894, Ellen White escribió: quien acusa la obra de Dios de ser simple emoción y la llama fanatismo, ciertamente está pisando terreno peligroso. Están pecando contra el Espíritu Santo y como resultado de su resistencia, se colocan en una posición en la que no pueden reconocer al Espíritu de Dios. Review and Herald, 13 de febrero de 1894. Ellen White advirtió a aquellos que pudieran cuestionar la obra del Espíritu Santo en Battle Creek durante el último año y atribuirla al fanatismo. Ella dijo: yo sé que el Señor ha obrado por su propio poder en Battle Creek. Que nadie intente negar eso, porque al hacerlo pecarían contra el Espíritu Santo. Materiales de 1888, páginas 1254 y 1255. Así que está claramente establecido, sin lugar a dudas, que Ellen White apoyó el genuino avivamiento del Espíritu Santo durante el año 1893. Un detalle más. Durante las reuniones ministeriales previas a la Conferencia General de 1893, S.N. Haskell hizo una conexión muy evidente entre el fuerte clamor y la lluvia tardía. Él dijo: esto es el derramamiento del Espíritu de Dios, es el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Y A.T. Jones añadió: las oraciones están ascendiendo cada día. Pronto llegará el momento en que la última oración necesaria para traer esa bendición habrá ascendido. ¿Y entonces qué? Vendrá. La inundación estallará y el Espíritu Santo será derramado como en el día de Pentecostés. ¿De qué se trató 1893? Fue un intento total, casi desesperado, por ver el cumplimiento de las profecías de la lluvia tardía y el fuerte clamor a todo el mundo. G.C. Tinney informó a los hermanos en Australia y Nueva Zelanda que fue una maravillosa manifestación de las bendiciones de Dios. Nunca ha sido nuestro privilegio asistir a reuniones como estas. El Consolador vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tinney relató que los estudios bíblicos dirigidos por Haskell, Jones y Prescott trajeron mucha luz sobre la palabra sagrada, y la recepción de esa luz aumentó el gozo de los corazones de los que participaban en el estudio. Con profunda humildad,
se confesaron sentimientos equivocados y corazones que antes estaban distanciados fueron unidos en lazo de comunión muy estrechos. Y Tini pudo afirmar sin reservas: hemos llegado al tiempo de la lluvia tardía, al tiempo cuando el Señor dice a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y lo repito una vez más, nada de esto suena remotamente a fanatismo o extremismo, sino más bien al inicio del cumplimiento de las profecías finales del Apocalipsis. Con esto en mente, y ya concluyendo, recordemos la clara declaración de Ellen White en 1898, en el libro El deseado de todas las gentes, páginas 633 y 634. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho la obra que el Señor le encomendó, todo el mundo habría sido advertido antes de ahora, y el Señor Jesús habría venido a esta tierra con poder y gran gloria. Todo debería haberse cumplido, pero en cambio hemos vagado en el desierto probando cosas nuevas. Bueno, tal vez construimos hospitales. Eso reemplazará los sanatorios. Quizá tengamos colegios acreditados. Eso reemplazará al Instituto Madison y otros lugares similares. Y hemos vagado en un desierto de experimentación, de intentémoslo a ver qué pasa, en lugar de hacerlo como Dios ha dicho. Y todavía estamos aquí. Mi conclusión es bastante simple. Ese periodo de 5 años entre 1888 y 1893 marcó el punto más alto en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1844 no lo fue, porque solo había quizás unos 50 adventistas verdaderos después del gran chasco. El resto abandonó el barco y Dios tuvo que empezar casi desde cero y poco a poco ir construyendo la obra. No estábamos cerca de la segunda venida en 1850, ni en 1860, ni en 1870, pero en 1890 estábamos muy cerca del retorno de Cristo. Mucho más cerca, en mi juicio, que en ningún otro momento antes o después. La experiencia de la lluvia tardía y el fuerte clamor casi se cumple, junto con el inevitable cumplimiento de la ley dominical, el cierre de la gracia y las 7 últimas plagas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aún estamos aquí? 1893 fue seguido de oposición, de críticas, de desunión, y muy rápidamente caímos de nuevo en la apatía laodicense. Muy rápidamente. Hicimos lo mejor que pudimos. Estábamos haciendo evangelismo, estábamos tratando de alcanzar a las personas con estudios bíblicos. Y amigos, eso nunca será suficiente. Nunca será suficiente. El siglo siguiente, me refiero al siglo XX, trajo consigo compromisos y desobediencia abierta en nuestra obra médica, en nuestra obra educativa y en nuestra obra editorial. Ni siquiera estamos cerca de hacer lo que Dios tenía planeado para esas 3 ramas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A mitad del siglo nos acercamos a líderes del cristianismo evangélico para ganar algo de credibilidad, para que ya no se nos llamara una secta, y comprometimos los fundamentos más básicos del cristianismo, el Evangelio. Unos años después empezamos a cuestionar la verdad del santuario, si realmente hay un santuario en el cielo, y nuestro entendimiento único sobre cómo los eventos finales del tiempo del fin vindicarán a Dios en el gran conflicto. Y cuando algunos comenzaron a darse cuenta de lo que realmente ocurrió en 1888 y 1893, e insistieron en un reestudio cuidadoso de estos mensajes de preparación para la traslación, surgió una oposición abierta y completa. Una denuncia directa contra el carácter de A.T. Jones y E.J. Waggoner por parte de historiadores y teólogos reconocidos de nuestro tiempo, en libros, en campamentos, en presentaciones y seminarios, nos colocó nuevamente en el molde de sueño laodicense en el que aún seguimos atrapados hoy. Y ahora lo único que nos queda es proclamar nuestro crecimiento en el hemisferio sur. Miren cuántos bautismos en Sudamérica, en África, en las islas del Océano Pacífico. Estamos observando lo que el Papa hace,
viendo qué declaraciones va a hacer mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo por ignorar los mensajes que nos habrían preparado para la lluvia tardía en 1893, desestimándolos. Y voy a decirlo claramente, si tenemos alguna esperanza de ver las puertas del cielo abrirse para nosotros pronto, debemos humillar nuestros corazones individualmente, uno por uno, y recibir estos mensajes de preparación para la traslación en nuestros corazones, sin importar el ridículo o la oposición que enfrentemos. Voy a sugerirles un libro para leer. Espero que lo hagan. De hecho, 2 libros. El primero es el libro de Ron Duffield, llamado El regreso de la lluvia tardía. Nunca he visto una descripción más clara, específica y amable de lo que realmente sucedió durante el periodo de 1888. Y el segundo libro, sobre el cual basé la mayor parte de mi presentación esta tarde, se titula Herido en casa de sus amigos. Un título muy significativo, hablando de Jesús. ¿Recuerdan? Herido en casa de sus amigos. ¿Ha sido Cristo nuevamente herido en casa de sus amigos, los adventistas, durante el tiempo en el que estamos viviendo? Recomiendo ambos libros. ¿Y por qué comparto todo esto? Porque solo si aprendemos las lecciones del pasado, podremos evitar repetir los errores del pasado. Si seguimos diciendo, todo está bien, estamos en el camino correcto de la justificación por la fe, estamos en modo de preparación, estamos llevando el Evangelio a tantas personas, miren, 400 bautismos en un solo día en África o donde sea, pero seguimos rechazando el mensaje de preparación para la traslación, de rendición del corazón, de obediencia del corazón, porque la rendición siempre conduce a la obediencia, nunca a debatir o racionalizar. Bueno, esos comentarios están desactualizados. Lo que dijo Ellen White sobre la hora médica ya no aplica. Lo que dijo sobre la educación ya no tiene el mismo impacto hoy. Los tiempos han cambiado. Ya no tiene la misma relevancia. Y luego cuando entramos en asuntos personales. Aquí es donde debemos hacer un examen personal de las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Como nuestras actitudes dentro del hogar, como el espíritu que tenemos hacia las personas que no son amables, los juicios que hacemos contra quien no hace exactamente lo que queremos, los alimentos que comemos simplemente porque nos gustan, sin importar lo que dijo la profeta, los principios de descanso y de cómo eliminar el estrés de nuestras vidas, los principios de aire puro y remedios naturales. Todas estas cosas debemos evaluarlas personalmente en nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente siguiendo y rindiéndonos a Dios? ¿O estamos simplemente discutiendo y racionalizando, igual que lo hicieron en el pasado, lo cual nos hizo vagar por el desierto durante 120 años? Oro, y esa es la razón por la que presento este mensaje, que Dios nos dé el valor en esta última generación para vivir ya no bajo el gobierno y el plan de Satanás en nuestras familias, en nuestras instituciones y en nuestras asociaciones. Este es el tiempo para que los adventistas despierten y cambien lo que necesita ser cambiado. Oremos. Padre Celestial, lo que hemos leído no es cómodo. Hemos leído que hemos retrasado tus planes por más de 100 años, que hemos cerrado y atrancado las puertas contra la entrada del Espíritu Santo en esta iglesia remanente de la profecía. Y Señor, porque hemos hecho esto, porque lo hemos reconocido, oro para que podamos extraer la lección obvia, que si hay alguna esperanza de ir a casa, es tiempo de rendición. Y que esa rendición comience en nuestras familias, en nuestras vidas personales, que estemos dispuestos a ponernos a cuentas contigo antes de que sea demasiado tarde. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.